Bienvenidos hermanos y hermanas hispanohablantes. Prepárense porque las noticias de hoy día son sumamente interesantes. Mike Johnson tomó una decisión inesperada en medio de un nuevo escándalo que está sacudiendo por completo el Congreso, pero lo que está ocurriendo detrás de esta situación está poniendo en riesgo algo mucho más grande que un simple caso. Hay un nuevo escándalo sexual republicano en la Cámara de Representantes que amenaza con acabar una vez más con la mayoría de Mike Johnson. Ahora bien, ¿quién de nosotros está sorprendido de esto? Evidentemente nadie. A estas alturas nadie se sorprende por el abuso de poder que ocurre a diario en los pasillos del Congreso, pero ¿quién está perturbado? Todos deberíamos de estarlo, incluido Mike Johnson, pero por supuesto a él no le perturban los delincuentes sexuales, incluido el presidente de los Estados Unidos, a quien por cierto defiende todos los días. Él está perturbado y preocupado por su mayoría, porque sí, Mike Johnson tiene una mayoría en la Cámara de Representantes muy pequeña, porque eso es lo único que le importa a él, su maldita mayoría. A Mike Johnson simplemente le interesa preservar su poder, un poder que ni siquiera tiene. La Cámara se encuentra en un estado de caos absoluto en este momento y está cayendo en picada hacia una derrota histórica en las elecciones de medio término. Eso es lo que quiero cubrir en este video, no solo el escándalo, sino lo que viene en estas elecciones, y esa es también la razón por la que quiero hablar de John Fetterman al final de este video. Así que antes de pasar al reportaje, quiero empezar con la forma en la que Mike Johnson responde a los escándalos en el Congreso y cómo intenta detenerlos y bloquearlos. Miren por favor el clip. Well, yeah, let me say this about the House Ethics Committee. This has been, this committee and this cycle and the last cycle, I mean, this has been, the last two Congresses have been very busy for the Ethics Committee. We live in an age, look, let me just back up. There's always been untoward activity among political figures. I mean, going back to time immemorial, right? There's always been marital infidelity. There's always been despicable behavior. It occurs to us that it may not have always been exposed and as transparent as it is today because of the very active, press corps and 24-hour news cycle and smartphones and everything being recorded. And so what that means is the House Ethics Committee is an essential component of this institution. They keep the faith in the institution by policing their own members. And when allegations are made against members of Congress, they take it very seriously. There's a number of deliberate steps that are taken where due process is provided. Now, you can't just take action against a member based on allegations. There's got to be some element of due process, and it's an important part of our constitutional system and traditions. And so, creo que este clip es un contexto sumamente importante para el reportaje que vamos a profundizar, porque es Mike Johnson tratando de restarle importancia al nivel histórico de la criminalidad que estamos viendo dentro del Congreso, sin empezar siquiera a hablar del uso de información privilegiada, el abuso financiero. Todo esto sucede todo el tiempo, pero ahora tenemos escándalos saliendo cada santo día, y creo que llamarlos así en cierto modo es restarles gravedad. Estos son escándalos de abuso, estas son historias de comportamiento criminal que están ocurriendo y que Mike Johnson quiere aplicar el, bueno, ya saben, todos merecemos el día en la corte. Ya saben, los liberales, los demócratas quieren sacarlo de proporción. Oh, esto siempre pasa. Eso no es bueno. No es bueno pensar que esto siempre pasa. Eso no disminuye lo malo que es. Pero eso es lo que Mike Johnson está intentando hacer ahora mismo. Decir, oh bueno, así es el Congreso. Es por eso que odian especialmente a los republicanos en este momento y por lo que este es un panorama de encuestas que casi garantiza que los republicanos van a perder la Cámara. Por ahí es donde quiero empezar antes de llegar al por qué perderían la Cámara antes de noviembre, que por cierto en noviembre son las elecciones de medio término. Miren el clip, por favor. So where do Americans think this is headed in terms of the cost of living? Yeah, okay, so you see these bad numbers and take a look here. Look at this. On cost of living, country is on the wrong track or right track. Look at this. Among independents, 75%. 75% say the wrong track, just 9% say the right track. Look among Republicans. The plurality of Republicans say that the country is on the wrong track when it comes to the cost of living versus just 39%, 45 versus 39. Donald Trump has lost every single part of this electorate. And when you take his name out of the equation, you see even the plurality of Republicans say that the country is on the wrong track when it comes to I don't know which one of these is more surprising. They both are stunning. One is that Republicans think the country's on the wrong track economically. Unbelievable. And then independent 75-9 is just a mind-blowing number. It's mind-blowing. You just never see numbers like that. Muy bien, así que el panorama se ve sombrío para Mike Johnson y eso no debería de ser una sorpresa. Y es por eso que le recomiendo a cualquier demócrata que me escuche en este video que deberían de estar haciendo campaña en contra de esta institución ahora mismo. La gente detesta el Congreso.
está lleno de criminales, está lleno de las personas más corruptas y fuera de control de todo el país. Es repugnante que tengamos, bueno, no quiero decir la mitad, pero en un lado tienes a personas que están allí estrictamente para aumentar su riqueza, también la fama, y para abusar del cargo electo que se les ha dado. Y luego, en el otro lado, tienes a personas que realmente se preocupan y no hay mucho en el medio, lo cual es increíblemente triste. Y eso es lo que estamos viendo una vez más, con otra investigación que debería de llevar una renuncia. Y aquí es donde tenemos que revisar este artículo. El panel de ética está investigando al representante Chuck Edward por presunta conducta sexual inapropiada con una ex asistente. Se alega que Edward mantuvo una relación extramarital de largo plazo con su ex jefa de gabinete adjunta. Las fuentes dijeron a Notice que el representante republicano Chuck Edward de Carolina del Norte está envuelto en una investigación por presunta conducta inapropiada con una ex asistente. Según ha sabido Notice, 3 fuentes le dijeron a Notice que el comité de ética de la Cámara, al cual Mike Johnson por supuesto está bloqueando, está investigando las acusaciones de que Edward tuvo una aventura con una ex miembro del personal que dejó la oficina a principios de este año. Edward, de 65 años, está casado desde el año 1980. El comité de ética está investigando al menos una acusación de que Edward mantuvo una relación de largo plazo con su jefa de gabinete adjunta, quien fue contratada inicialmente como asistente legislativa de Edward cuando este era senador estatal en el 2021. Múltiples fuentes le dijeron a Notice que Edward y la ex jefa adjunta no eran discretos y que la relación se convirtió en conocimiento común entre todo el personal de la oficina y los miembros de la delegación de Carolina del Norte. Dada la profesionalidad que mi personal ha demostrado y mi compromiso de servir al pueblo en el oeste de Carolina del Norte, dijo Edward en un comunicado proporcionado por su oficina. Dado el entorno político actual que enfrentamos en nuestra nación, no es de extrañar que otros, con sus propias agendas políticas, intenten plantear falsas acusaciones para crear noticias. Los miembros de la Cámara tienen prohibido entablar relaciones románticas con su personal. Según el Código de Conducta de la Cámara, la presunta relación provocó fricciones entre los asistentes y provocó salidas del personal de la oficina de Edward dentro de Washington, D.C. Las fuentes dijeron que la investigación, reportada primero por Axios, se encuentra entre una serie de caos que el Comité Bipartidista de Ética de la Cámara ha investigado desde 2017. CNN informó que el panel estaba investigando acusaciones de acoso contra Edward. Una fuente confirmó Notice que un individuo presentó una queja ante el Comité de Ética de la Cámara alegando conducta sexual inapropiada por parte de Edward. Informes de caos recientes de alto perfil que involucran a legisladores y empleados han resonado en todo el Congreso. Los representantes Eric Swalwell y Tony González renunciaron tras sus amenazas de expulsión relacionadas con acusaciones de conducta sexual inapropiada y las subsiguientes investigaciones de ética. ¿Cómo se ha convertido esto en la norma? De verdad, en serio, ¿cómo se ha convertido esto en algo que ya no nos sorprende? No debería de ser así, no debería de ser el caso, pero aquí es donde estamos. Y sigo diciendo que cada vez que Mike Johnson nos dice que merecen su día en la corte, yo digo que sí. Este es básicamente el sistema judicial estadounidense y es bueno. Sin embargo, no todo el mundo merece su día en la corte, como él dice. Así no es como funciona esto. No es un privilegio, es un deber. Estás ahí para un trabajo y estas personas nos hablan con superioridad, nos señalan con el dedo y cuestionan porque tenemos el descaro de siquiera decir que tal vez alguien envuelto en un escándalo sexual que está siendo investigado no es la persona adecuada para servir en el Congreso. Simplemente no sirves en el Congreso, no tienes por qué estar en el Congreso. No estar en el Congreso no es una sentencia de muerte, pero esta es una vez más una oportunidad en la que, tras el reportaje de hace unos días que leí dentro del New York Times sobre Lauren Boebert, Nancy Mace y Ana Paulina Luna queriendo oponerse a este tipo de en el Congreso, podríamos ver a estas 3 mujeres junto a Tim Burchett. Ya sabes, Thomas Massie ha sido muy vocal en estas situaciones, diciendo que Edward necesita dar un paso al costado, que necesita renunciar porque claramente hay un conflicto interno en la oficina. Hay acusaciones de acoso a empleados y claramente una relación que está prohibida. Y no es por decir que tener una relación con tu jefa de gabinete o tener una aventura sea algo criminal. Obviamente hay implicaciones criminales en otros comportamientos, acciones y acosos que se están alegando y que el Comité de Ética de la Cámara está investigando. El tener una aventura con tu jefa de gabinete adjunta
No es un crimen, no te voy a poner las esposas por eso, ¿de acuerdo? Si quieres engañar a tu esposa, haz lo que quieras, sé la basura que quieras ser. Pero nadie está diciendo que vayas a ir a la cárcel por eso. Solo estamos diciendo que no deberías estar en el Congreso. Estás rompiendo las reglas de la Cámara, del organismo completo. Y es por eso que tal vez, si estás demasiado ocupado concentrándote en acosar a tu jefa de gabinete adjunta, no deberías estar en el Congreso. Todo lo que decimos es que no deberías estar ahí. Pero estas personas están tan obsesionadas con el poder y con el estatus, que de hecho es lo que más les importa, que ven eso como una sentencia de muerte. Es, oh Dios mío, no se me permite estar en el Congreso. Si quieren escuchar algo, simplemente lárguense de ahí. Simplemente lárgate si no eres una persona que no puede concentrarse en hacer su trabajo. Como dijo Lauren Boebert, ¿por qué todo el mundo está tan caliente por aquí? Y ya saben, Lauren Boebert no es la mensajera adecuada para eso, pero no deberías estar en el Congreso y eso, por supuesto, desbarataría la mayoría de Mike Johnson y eso es un pequeño bono. Erradicar a la gente asquerosa y que Mike Johnson deje de ser el presidente de la Cámara. Eso es algo a lo que ciertamente puedo apuntarme, pero este no es el único ejemplo de alguien que no debería de estar dentro del Congreso. Ahora mismo, de quien quiero hablar, es una perspectiva muy emocionante, que los demócratas puedan dar la vuelta al Senado, algo que no creo que mucha gente creyera que fuera necesariamente posible a principios de este año, o tal vez incluso hace semanas o meses. Pero nos deja en un lugar muy aterrador, porque si los demócratas tienen 51 votos en el Senado, porque por supuesto, J.D. Vance es el vicepresidente, así que en un Senado 50-50, J.D. Vance es el voto del desempate, y no tendríamos claramente el Senado. Tener 51 votos nos deja con un problema llamado John Fetterman y el Bulwark escribió sobre eso. Tengo algunas cosas que quiero decir. Entremos en este artículo primero. ¿Estás preparado para la contingencia Fetterman? Tomar el Senado es incluso más difícil de lo que crees. Oh Jesús. Número 1. Senadores. Les he dado 2 alegrías esta semana. JBL escribe, así que bajemos el tono de la sala. Si los demócratas no ganan el Senado en noviembre, será malo. Es probable que los demócratas se queden cerca de dar la vuelta al Senado. Así que si se quedan cortos, la narrativa será que Donald Trump aguantó y lo hizo mejor de lo esperado. Sin el control del Senado, el juicio político se convierte en un ejercicio aún más tenso políticamente. Si los republicanos controlan el Senado, las probabilidades son más del 90% de que Donald Trump tenga la oportunidad de reemplazar tanto a Clarence Thomas como a Samuel Alito. La verdad, esto me da asco, creando una mayoría elegida por Donald Trump en la Corte Suprema por una generación. Ahora, hay buenas noticias y algunas malas noticias sobre el Senado. La buena noticia es que el Senado realmente está en disputa. La lista de demócratas que pueden arrebatar escaños, que al menos tenemos un 2 de 5 de probabilidades de ganar, incluyen Alaska, Texas, Iowa, Ohio, Michigan, Carolina del Norte y Maine. Si los demócratas barrieran y no perdieran a Georgia ni ningún otro escaño que ocupan actualmente, terminarían con 53 escaños y sería un terremoto político. La mala noticia es que los demócratas probablemente necesiten al menos 52 escaños, porque si solo llegan a 51, van a ser humillados por Fetterman. Si los demócratas terminan con 51 escaños, los republicanos harán una presión total para que Fetterman se una a su bancada. ¿Y por qué Fetterman no cambiaría de bando? Él es un maximalista de Benjamin Netanyahu que respalda salones de baile, que tiene una buena relación con Donald Trump y que ha ido expandiendo gradualmente sus quejas, no solo contra progresistas o contra escépticos de Israel, o debería de decir, ya saben, la gente que odia el genocidio, sino también con el cuerpo principal de votantes demócratas y los demócratas electos en el Congreso que odian su trasero. Potencialmente vamos a estar en un lugar donde los demócratas tengan a una enorme mayoría en la Cámara y tengan el Senado. Y entonces nos topemos con que Fetterman se cambie de partido o que Fetterman decida que quiere votar por jueces conservadores. Eso es completamente aterrador. Quien quiera que vaya a ser el próximo líder demócrata, en lugar del cursi Chuck Schumer, necesita tener un archivo de investigación de oposición listo para enviar a cada medio de comunicación en Estados Unidos con todos los problemas médicos que John Fetterman enfrenta y los tiene. Eso debería de impedirle ser un senador de los Estados Unidos. Esto es de vida o muerte, no es una broma y creo que necesitamos una presión total empezando ahora mismo por remover a John Fetterman del Senado de los Estados Unidos. Deshacerse de John Fetterman es tan importante como elegir senadores demócratas o reelegir senadores demócratas en todo el país. Lo juro por Dios, no estoy bromeando. Esto es lo más importante que debe hacerse y de lo que casi nadie está hablando, por lo cual me veo la obligación de yo sí hablarlo dentro del canal
Y no se preocupen amigos, yo los voy a mantener informados todos los días. El vicepresidente, J.D. Vance, quedó en el centro de una situación completamente incómoda, después de lo que ocurrió en torno a una reunión clave en el Vaticano. Pero lo que hay detrás de ese momento está revelando mucho más sobre su posición actual dentro del propio movimiento. La verdad me encanta traerles información sobre el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este video. Así que si necesitan sonreír, este video les va a encantar por muchas razones. Créanme que esta ha sido básicamente la humillación del siglo, porque sí, J.D. Vance está enfrentando bastante humillación. Amigos, créanme, se van a querer quedar en este video porque J.D. Vance una vez más acaba de ser humillado por el Papa. J.D. Vance acaba de ser expulsado, retirado, privado de reunirse con el Papa, mientras que todo se desmoronaba a su alrededor. La carrera de J.D. Vance está yendo por el desagüe. Sus números en las encuestas han sido terribles. Marco Rubio parece haberlo superado como el sucesor de Donald Trump, que es de hecho parte de la razón por la que J.D. Vance fue expulsado. Tenemos mucho más de qué hablar en este video en lo que respecta a J.D. Vance y claro, su candidatura para el 2028 y también al gobernador Josh Shapiro. Una historia increíblemente perturbadora de la que créanme que van a querer enterarse más adelante en este video. Pero por supuesto, comencemos con esta paliza que recibió el vicepresidente J.D. Vance. Sin embargo, antes de llegar a por qué fue expulsado de esta reunión, tenemos que escuchar lo que tuvo que decir sobre el Papa. Miren por favor. When the Pope says that God is never on the side of those who wield the sword, there is more than a 1,000-year tradition of just war theory. Okay? Now, we can, of course, have disagreements about whether this or that conflict is just, but I think that it's important, in the same way that it's important for the Vice President of the United States to be careful when I talk about matters of public policy, I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. And I think that one of these issues here is that there has been, again, hey, random dude screaming, I told you I'd respond to your point. I just want to respond to this question first. But I think one of the issues here is that if you're going to opine on matters of theology, you've got to be careful, you've got to make sure it's anchored in the truth, and that's one of the things that I try to do, and it's certainly something I would expect from the clergy, whether they're Catholic or Protestant. Now, J.D. Vance está haciendo literalmente lo que Bob Dylan escribió en la canción Con Dios de nuestro lado. Todos los que emprenden una guerra afirman que hay una razón divina para ello, y eso es exactamente lo que ha hecho J.D. Vance. Lo que hace Donald Trump, creo que se incendia si toca una Biblia. La verdad, para mí este hombre no tiene un alma, no tiene esta moralidad que tienen los seres humanos. Y eso es exactamente lo que ha hecho J.D. Vance. Lo que hace Donald Trump, quien creo que se incendia si toca una Biblia, que no tenga claro su nombre, con la que no pueda estafar, porque todos sabemos que Donald Trump, sí, vendía Biblias. Lo que por supuesto sabemos que todos en esta administración dicen, que esta es una guerra divina que Jesús mismo ha ordenado. Y eso simplemente no es verdad. Es por eso que J.D. Vance ha estado tan molesto con lo falso católico que es, porque el Papa y otros obispos lo han dejado en evidencia. Y también tenemos que recordar que no es la primera vez que esto sucede, que J.D. Vance ha estado en una batalla con la iglesia. Quiero decir algo sobre eso, por supuesto, antes de llegar a lo de no puedo dejar de reírme. Por supuesto, antes de llegar al tema de J.D. Vance siendo expulsado. Es importante recordar que J.D. Vance no solo va a la guerra con el Papa, sino que la mayor parte de la Iglesia Católica en la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió una declaración a principios del mes pasado rechazando a J.D. Vance después de que este dijera que el Papa León debería tener cuidado al hablar de las enseñanzas de la Iglesia durante más de 1000 años. La Iglesia Católica ha enseñado la teoría de la guerra justa. Y esa es la larga tradición a la que el Santo Padre hace referencia cuidadosamente en sus comentarios sobre la guerra. Un principio constante de la tradición milenaria es que una nación solo puede tomar legítimamente la espada en defensa propia una vez que todos los esfuerzos de paz han fallado. Y para que sea una guerra justa, debe de ser una defensa contra otro que emprende activamente una guerra. ¿Qué es lo que el Santo Padre realmente dijo? Que él no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra. Cuando el Papa León habla como pastor supremo de la Iglesia Universal, no está simplemente ofreciendo opiniones sobre teología. J.D. Vance, pedazo de basura, él está predicando el Evangelio y ejerciendo el ministerio como Vaticano de Cristo. La enseñanza constante de la Iglesia insiste en que todas las personas de buena voluntad
deben orar y trabajar por una paz duradera, evitando al mismo tiempo los males e injusticias que acompañan a todas las guerras. Por supuesto, las críticas a J.D. Vance no son nada nuevo para el Papa León, porque una cuenta suya a mediados de abril del año pasado, antes de que se convirtiera en Papa, con el presidente salvadoreño Bukele, y señaló un artículo de opinión de un obispo católico auxiliar en Washington, D.C., destacando el sufrimiento de los migrantes y señalando a J.D. Vance en un ejemplo más directo. Compartió un artículo de un periódico católico titulado J.D. Vance se equivoca. Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. Así que hay un poco de rencilla entre el Papa León y J.D. Vance. Por supuesto, creo que la mayor parte del mundo se pondrá del lado del Papa León, dado que es el Papa. Y J.D. Vance es un simple engreído, que es la razón por la cual ese engreído no volverá a ver al Papa. J.D. Vance ha sido expulsado una vez más. J.D. Vance pierde frente a Marco Rubio en un desplante diplomático mayor. El converso católico J.D. Vance parece haber perdido la oportunidad de un reencuentro con el Papa León, con su a mi enemigo, Marco Rubio, elegido para el honor en su lugar. Una fuente del Vaticano dijo a Reuters que se espera que el secretario de Estado viaje a Italia y se reúna con el pontífice dentro de unos días. Esto marca casi un año desde que Marco Rubio y J.D. Vance se reunieron juntos con el Papa León el 19 de mayo del 2025, mientras que el Papa, nacido en Illinois, ha declinado hasta ahora las invitaciones de J.D. Vance para visitar la Casa Blanca. Esto la verdad ha sido muy cómico. El Papa León, fanático de los White Sox, nacido como Robert Francis Provost en el sur de Chicago, ha tenido una relación muy extraña con su patria desde que ascendió al papado. Mientras el Papa León ha hecho muchos comentarios velados sobre tiranos y belicistas, Donald Trump por supuesto lanzó el guante y comenzó a atacarlo en Truth Social. El propio J.D. Vance, como sabemos, lanzó un dardo para el Papa durante un evento del Turning Point USA en el que sonó como un idiota. J.D. Vance luego suavizó su tono como debe de ser, elogiando al Papa León por predicar el Evangelio y pidiendo oraciones. Pero parece que su colega católico romano, Rubio, es el miembro MAGA bendecido con una rara reunión cara a cara. Marco Rubio también ha surgido como una de las figuras favoritas de Donald Trump y un rival clave para J.D. Vance para, ya saben, las elecciones de presidente del 2028. Ambos hombres han sido vistos durante mucho tiempo como posibles contendientes para estas elecciones, con el propio Donald Trump sugiriendo a cada uno como un posible sucesor, lo que hace que la reunión de Marco Rubio con el Vaticano aterrice como algo más que una simple cortesía diplomática. Es claramente un golpe directo a J.D. Vance. En medio de los esfuerzos fallidos de J.D. Vance con las conversaciones de guerra con Irán, todo esto claro el mes pasado, el analista de datos en jefe de CNN, Harry Enter, quien siempre habla de forma bastante agresiva, ¿no? Las lecturas de las encuestas revelaron que J.D. Vance es históricamente el vicepresidente menos popular en este punto de su vicepresidencia, con un índice de aprobación neto de menos 18 puntos. La verdad, esto es doloroso. Entre bastidores, se informa que Donald Trump pidió a sus asesores que calificaran el desempeño de J.D. Vance, incluso mientras que asistía a eventos de la UFC junto a Marco Rubio y mientras su vicepresidente trabajaba y fracasaba trabajando en las negociaciones de alto al fuego en Pakistán. Así que si tuviéramos que calificar el desempeño de J.D. Vance, lo llamaríamos una gran falta de éxito. El vicepresidente menos popular de la historia, Donald Trump lo detesta. Les está pidiendo a sus asesores que digan Marco Rubio o J.D. Vance, ¿cuál les gusta más? Y consistentemente el mensaje dentro de la Casa Blanca, como informamos al hablar con David Parkman, todo esto la semana pasada, ha sido el respaldo a Marco Rubio. Y no solo eso, también es cuando Donald Trump va a grandes eventos de recaudación de fondos y le preguntan a los grandes donantes del partido ¿quién les gusta más? ¿J.D. Vance o Marco Rubio? Y todos responden Marco Rubio. Y ahora J.D. Vance no va a poder volver a ver al Papa, probablemente para mantener al salvo al Papa, considerando, ya saben, eventos del pasado. Pero, ¿por qué nos dicen esto sobre las esperanzas presidenciales de J.D. Vance? Dios, ni siquiera puedo quitarme la sonrisa de pensar que J.D. Vance está soñando con tener esta presidencia y evidentemente no la va a ganar. Y este video dice que son malas, son pésimas, que se están desmoronando y eso la verdad a más de uno, me incluyo, nos hace felices. Porque las peleas internas de MAGA van a consumir la primaria republicana. Donald Trump, en mi opinión, ni siquiera quiere un sucesor. Él quiere que el partido republicano se desmorone para poder decir, saben, yo vine y lo salvé. Ahora que me he ido, se acabó. Y sería algo hermoso si MAGA simplemente implosionara sobre sí mismo.
Eso de hecho es lo que muchos esperamos. Pero dicho esto, yo creo que es momento de centrar toda nuestra atención en la primaria demócrata. No ahora, tenemos que superar las elecciones de medio término, pero eventualmente, y si vamos a hacer eso, me gustaría dejar una cosa clara. Voy a ser parcial, les voy a decir quién creo que tiene madera presidencial y quién no. Está, bueno, ya saben, completamente mal para estar ahí. Y alguien que claramente está maniobrando para el 2028 es Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, el gobernador sorprendido ayudando al partido rival a ganar por una razón mezquina. Un gobernador demócrata, Josh Shapiro, es acusado de apuñalar por la espalda a un miembro de su propio partido para vengarse por un desaire personal percibido. Josh Shapiro ayudó en secreto a una candidata republicana a la tesorería estatal a derrotar a su contrincante demócrata en el 2024 porque su colega demócrata había criticado sus ambiciones para la vicepresidencia. Según un informe filtrado que Axios reveló, esto fue el domingo pasado, Ben Brooks, un candidato al Congreso respaldado por Shapiro y presidente del sindicato de bomberos de Pensilvania, dijo a estudiantes de la Universidad de Lake el miércoles pasado que el gobernador le había pedido a su sindicato que respaldara a la republicana Stacey Garrity en la carrera por la tesorería estatal del 2024 en lugar del candidato demócrata Eric McClelland. Esa fue una petición irónicamente del gobernador Shapiro, porque Erin se postulaba en contra de ella, dijo Brooks, de 53 años, después de que un estudiante preguntara por qué el sindicato había respaldado a Garrity en el 2024. Mientras Shapiro estaba entre el grupo de políticos que aspiraban a ser compañero de fórmula de Kamala Harris, McClelland había rechazado al gobernador de su propio estado para el cargo y en su lugar propuso al gobernador de Carolina del Norte. Era una elección para la vicepresidencia que sea suficientemente segura como para ser segunda bajo una mujer, que esté contenta de ser vicepresidenta y no socave la presidencia para maniobrar su propia elección, y que no barra la cosa bajo la alfombra, escribió McClelland en una publicación de Twitter, ahora por supuesto eliminada. Quiero a alguien que pueda hablar con los votantes rurales. Ese es Roy Cooper. McClelland se refiere al manejo por parte del equipo de Shapiro de una acusación de acoso sexual del 2023 contra su principal asesor, Mike Breivert, quien permaneció en su puesto durante meses después de que se presentó la queja y luego renunció abruptamente. Shapiro se negó a respaldar a McClelland, la demócrata, en la carrera de 2024. Josh Shapiro lo había solicitado porque Erin McClelland salió con dureza contra algo sobre Shapiro y realmente el Partido Demócrata en su conjunto le dio la espalda a Erin. Agregó a Brooks y dijo: me gustaría que ustedes respaldaran a Stacey Garrity, la republicana. Ahora, este es el mismo Josh Shapiro que está tratando de tachar a Zohran Mamdani, ya saben, el alcalde de Nueva York, de antisemita y que no lo respaldaría contra el delincuente sexual. Estamos hablando en serio. Cuomo no lo respaldaría. Los centristas de Bota Azul, sin importar quién, que exija que la izquierda progresista siempre apoye a los candidatos que, no sé, tal vez ignoran un genocidio, que sigan apoyando al régimen israelí. Esas mismas personas también respaldan a los republicanos cuando se sienten personalmente ofendidos. Sí, esto la verdad no me encanta, no soy fan. No parece alguien que, siendo tan vindicativo, tenga la capacidad necesaria. De nuevo, esto es solo un reporte por ahora, es un reporte confiable de Axios. No voy a decir todo lo que siento en este momento porque tenemos elecciones de medio término y las tenemos que ganar. Estoy más enfocado en eso, pero cuando hablemos del 2028, solo quiero dejar clara la historia porque ahora es noticia. Y créanme que yo no soy fan de esto en absoluto, pero hay que ser honestos y como ustedes saben, en este canal les traigo toda y absolutamente toda la información de política estadounidense. Donald Trump volvió a generar preocupación tras una serie de publicaciones que hizo mientras que se conocían noticias delicadas sobre su entorno. Pero lo que está ocurriendo al mismo tiempo está haciendo que todo esto se vea mucho más serio de lo que parece. Donald Trump comenzó su día con lo que parece una visita médica de emergencia no programada y ahora está tuiteando sobre hospitalizaciones, y esto llega justo cuando Rudy Giuliani se encuentra en estado crítico. Ahora, algunas personas podrían decir que es una lástima cuando una persona está cerca del final de su vida, pero no si eres un republicano negacionista de las elecciones. No me importa, y por eso estoy tan emocionado por este video. No solo vamos a hablar de Donald Trump y del extrañísimo incidente médico que tuvo hace unos días, y del cual la prensa evidentemente fue incapaz de informar previamente, sino que también vamos a hablar sobre cómo Rudy se está desmoronando. Y quédense hasta el final porque hay un caballero mayor en nuestra política, Bernie Sanders, quien muy claramente todavía mantiene su agudeza, a diferencia de Donald Trump y de Giuliani, así que vamos a hablar de esto.
Este va a ser un gran video. Pero antes de llegar a la publicación de Donald Trump sobre la hospitalidad, todo comienza con una rara visita médica que realizó hace unos días y que nos da todo lo que necesitamos saber sobre cómo la prensa no está recibiendo la cobertura necesaria sobre su deteriorado estado de salud. Un médico cuestiona la extraña visita médica de Donald Trump en Florida. La cita fuera de agenda ocurrió durante una semana en la que el presidente parecía inusualmente obsesionado con su propia agudeza médica. Donald Trump hizo una parada no programada en su dentista de Florida el sábado pasado, encendiendo aún más las especulaciones sobre su salud. El médico y comentarista de CNN, Jonathan Rayner, señaló en Twitter que la Casa Blanca tiene un consultorio dental en sus instalaciones, lo que plantea dudas sobre si la visita, que no figuraba en la agenda pública del presidente, fue una emergencia. La Casa Blanca tenía una sala de operaciones dentales desde la administración de Hoover. Los exámenes dentales de rutina se pueden hacer en la Casa Blanca, escribió en respuesta a un informe de prensa sobre la cita del presidente Rayner. Sobre la cita del presidente, Rayner añadió además: ha habido tal falta de franqueza sobre la salud del presidente Donald Trump que incluso una visita al dentista genera preguntas. El presidente ha pasado una cantidad significativa de tiempo en las últimas semanas hablando de su propia salud y de la de cualquiera que aspira al puesto. En una publicación en redes sociales hace unos días, declaró que cualquier persona que se postule para presidente debería de ser obligado a realizar un examen cognitivo. Tomé el examen 3 veces durante mis 3 mandatos como presidente, dijo Donald Trump, olvidando que no ha sido presidente 3 veces, y afirmó haberlo probado con nota perfecta las 3 veces, un logro que, según los médicos, rara vez se ha visto antes, incluso en un solo examen, publicó Donald Trump, a pesar de haber servido solo un mandato completo como presidente hasta ahora. Donald Trump ya debería de haberse hecho su examen físico anual. El último que se realizó fue el 11 de abril de 2025 y se declaró que la salud del presidente supuestamente era excelente, algo en lo que, bueno, yo no confío. Sus desvaríos, cada vez más desquiciados en Truth Social, sus ráfagas de publicaciones nocturnas y sus erráticos comentarios públicos han provocado preguntas de profesionales médicos sobre el estado de su función cognitiva. El doctor Jonathan Rayner, de quien hablamos todo el tiempo en este programa, es un ex médico de la Casa Blanca y publicó: ha habido tal falta de franqueza sobre la salud del presidente que incluso una visita al dentista genera preguntas. La Casa Blanca tiene un quirófano dental. El presidente Joe Biden se hizo un tratamiento de conducto ahí. Así que, ¿por qué una visita un sábado por la mañana en Florida? A la prensa no se le permitió saber sobre la visita dental de Donald Trump. Ahora, la última vez que Donald Trump tuvo una visita dental en Palm Beach, tal vez simplemente le guste su dentista. Creo que Donald Trump tiene carillas, no podría garantizárselo, pero a la prensa se le permitió ir, ¿verdad? Se le permitió al grupo de periodistas saberlo con antelación. Esta vez no fue así y nadie tiene una visita dental no programada así de la nada. Supongo que si te rompes un diente, tal vez. Y si fue así, tal vez lo sabríamos, pero esto simplemente plantea muchas preguntas sobre Donald Trump, su estado médico, la incapacidad de la prensa para acceder a información al respecto de cualquier cosa que le pase y también el hecho de que la prensa realmente no quiere cubrir esto. Pero hay una condición médica que sí están cubriendo hoy por hoy y esa es la de Rudy Giuliani. Es por esa razón que Donald Trump está haciendo publicaciones tan extrañas, pero tenemos que empezar con Rudy primero. Rudy Giuliani está hospitalizado en estado crítico. Rudy Giuliani está hospitalizado en estado crítico, según dijo su portavoz el domingo pasado. El portavoz, Ted Goodman, dijo en un comunicado que el exalcalde de la ciudad de Nueva York de 81 años está crítico pero estable. Sin embargo, el comunicado no dice exactamente qué le sucedió. Así que a Rudy Giuliani no le está yendo muy bien y de nuevo, como siempre sucede, estoy seguro de que alguien comentará, ya sabes, alguien con un problema médico, bla bla bla. Y como discutí hace unos videos hablando de Ben Hassett a principios de esta semana, estoy cansado de que los republicanos usen como arma la misma empatía que ellos no tienen contra nosotros, queriendo que nos importen personas que ellos mismos convierten en estadísticas. Rudy Giuliani, aunque creo que está en bancarrota en este momento, probablemente pueda obtener la atención médica que necesita. La mayoría de la gente en este país no puede. Así que para cualquier republicano o conservador que vaya a lloriquear y decir que uno debe de sentirse mal por él, yo no lo hago. Estas son personas que han despojado a la gente de requisitos básicos para la vida que se necesitan dentro del país para poder obtener beneficios masivos y poder político. Así que no me importa nada, pero aparentemente a Donald Trump sí.
razón por la cual hizo esta publicación salvaje sobre la hospitalización de Rudy Giuliani. Donald Trump escribiendo una publicación muy extraña en Truth Social. Francamente, nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un verdadero guerrero y el mejor alcalde de la ciudad de Nueva York, por mucho, ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico. Hablando de que está hospitalizado, qué tragedia que fuera tratado tan mal por la izquierda radical. Todos demócratas y él tenía razón en todo. Esperen, rebobinemos un poco esto. Donald Trump está hablando de que Rudy Giuliani está hospitalizado y dice que fue una tragedia que fuera tratado mal por la izquierda radical. No sé en qué tiene razón, sin embargo, hicieron trampa en las elecciones, fabricaron cientos de historias, hicieron todo lo posible para destruir a la nación estadounidense y ahora miren a Rudy, qué triste. Presidente Donald J. Trump. De acuerdo, vamos a aclarar esto. Si Rudy Giuliani hubiera sido atacado por alguien en la calle y por esa razón estuviera en tan mal estado médico, su portavoz lo habría dicho. Esto sería una historia diferente. Eso no es lo que está pasando, pero Donald Trump está tratando de insinuar en esta publicación loca sobre la hospitalización de Rudy Giuliani que los demócratas son de alguna manera responsables. ¿Alguien puede encontrarle el sentido a eso? Este es el mismo Donald Trump que ha pasado la última semana, desde el escándalo del Ballroom, diciendo que los demócratas son los que causaron la violencia política, sin considerar tal vez el hecho de que cuando dices que el Partido Demócrata es responsable de que Rudy Giuliani esté hospitalizado, hace que parezca que los demócratas están llevando a cabo estos actos de violencia y necesitan ser detenidos. Y eso no tiene mucho sentido, pero de nuevo, este es un Donald Trump que tiene el cerebro distorsionado y que apenas el otro día dijo que ha servido 3 veces como presidente. Así que no sé cómo los demócratas mintieron sobre una elección si él fuera presidente. Tampoco sé cómo Donald Trump puede afirmar que fue presidente y que al mismo tiempo Joe Biden hizo todo mal. Nada de eso tiene sentido en absoluto. Ese es precisamente el punto. El punto es que Donald Trump está en un declive cognitivo profundo. Estas publicaciones, por ridículas que sean, no deberían de ser historias individuales. Los colapsos individuales de Donald Trump son parte de esta red mayor de crisis en la que su declive cognitivo exagera, ya saben, su mal comportamiento. No es la palabra correcta es su locura. Ciertamente lo es. Donald Trump diciendo que va a cometer un genocidio contra todo un grupo de personas en Irán, contra toda una civilización, es solo un reflejo de la inseguridad que siente al ver que se acerca a su final. Gracias a Dios es la razón por la que Donald Trump persigue a los demócratas que pusieron a Rudy Giuliani en este lugar. Yo creo que de tanto cubrirse la cabeza a Donald Trump con ese tinte químico, se le ha filtrado el cerebro todos los días. Por cierto, ese tinte químico era el que Donald Trump sudaba por su cabeza en el 2020. Fuera de lo que era el Four Seasons Total Landscaping, le está pasando factura. Creo que eso podría tener más que ver con los problemas de salud de Rudy que con cualquier otra cosa. Pero Donald Trump está culpando a los demócratas y seamos muy claros al respecto, porque Donald Trump ve la presidencia como lo que lo mantiene con vida. Él cree que ser presidente lo mantiene vivo. Por lo tanto, lo que Donald Trump está diciendo es que los demócratas van tras él, pero Donald Trump ve que los demócratas recuperen la Cámara, recuperen el Senado, le inicien un juicio político y avancen con la rendición de cuentas para toda su administración, como el fin literal de su vida. Y así, cuando mira a Rudy de su misma edad en el hospital, piensa, oh, ese voy a ser yo muy pronto. Ese podría ser Donald Trump el día de hoy. Su visita al dentista pudo haber sido por un montón de problemas médicos de los que evidentemente no sabemos y la prensa evidentemente no lo va a cubrir. Y eso es a lo que Donald Trump se enfrenta y está aterrorizado. Una vez más, su guerra es solo otro símbolo de su poder fugaz. Donald Trump quiere sentirse poderoso y por esa razón va a la guerra. Pero lo que es el poder real es denunciar todo esto y rechazar las guerras eternas e interminables en nombre de Israel. Dejar de permitir que jóvenes como personas de mi edad incluso pierdan la vida sin razón. Dejar de aprovecharse de la clase trabajadora de Estados Unidos para enviarlos a pelear en guerras en nombre de Jeffrey Epstein, en nombre de Israel. Ese es el problema. Dejar de aprovecharse de la clase trabajadora en los Estados Unidos para enviarlos a pelear guerras en nombre de la clase de Epstein en Estados Unidos y en Israel. Ese es el problema y la fuerza está en denunciar eso. Bernie Sanders, quien por supuesto es uno de los políticos más viejos pero más sabios y mejores, hizo precisamente eso y también nos dio una pequeña exhibición de tiros de básquetbol que deja en vergüenza a Donald Trump y su vejez. Por supuesto, lo deja a él y a su trasero alimentado por McDonald's en vergüenza. Escuchemos a Bernie Sanders y luego veremos ese clip. The American people were lied to, and my generation experienced that. We were lied to about the war in Vietnam. 59,000 young men came home in body bags. We were lied to about the war in Iraq. And let us be clear, we are being lied to about this war in Iran.
It has got to end immediately. Cada demócrata necesita estar escuchando a Bernie Sanders en este momento. Tienen que hacerlo. Bernie Sanders es el líder del Partido Demócrata. Creo que deberíamos de ser claros al respecto. No es Chuck Schumer, no es Hakeem Jeffries, es Bernie Sanders. Él ha sido líder del Partido Demócrata desde que Donald Trump volvió a ser presidente en enero del 2025, y esta es simplemente la verdad. Y es una verdadera lástima cuando escuchas hablar a Bernie Sanders que nunca fuera nuestro presidente. A veces piensas, tal vez él debería de postularse de nuevo. Pero si tenemos jóvenes progresistas que están sugiriendo y que pueden liderar la carga, sé que siempre hablo de Graham Planner, pero tal vez puede ser un Alexandria Ocasio-Cortez, alguien tal vez como un Chris Van Hollen, un Chris Murphy. Es un nombre que surge, aunque Chris no ha estado respaldando a todas las personas favoritas en las carreras del Senado. Habría preferido verlo respaldar a Abdul Sayed. Yo la verdad no soy un gran fan de Marjorie, no voy a hacer un berrinche por eso, pero dejaré muy claro que creo que Abdul Sayed es la persona a la que, si estás en Michigan, necesitas darle tu voto. Él es un verdadero progresista, ¿verdad? Está dispuesto a llamar al genocidio por su nombre. Está dispuesto a decir que tal vez deberíamos dejar de enviar bombas por valor de miles de millones de dólares a Israel y dejar de permitirnos ser rehenes del costo de ¿qué? 3.000 millones de dólares en la guerra al día porque estamos peleando la guerra de Israel. Pero Bernie Sanders, lo mencioné al principio de este video, Rudy Giuliani está en el hospital, Donald Trump tiene sus dolencias médicas, Bernie Sanders es mayor que ambos. ¿Qué estaba haciendo Bernie Sanders antes de un meeting con Peggy Flanagan, otra gran candidata progresista en Minnesota? El hombre estaba encendando tiros de básquetbol. Miren el clip, por favor. Como dije, si quieren apoyar a un candidato que respalda a Bernie Sanders, ese es Graham Planner. La verdad, para mí es un gran candidato. Donald Trump está tomando decisiones en medio de una situación internacional cada vez más tensa. Pero en los últimos días, varios momentos han generado dudas sobre si realmente tiene el control de lo que está ocurriendo. ¿Cómo puede Donald Trump negociar el fin de su guerra en contra de Irán si ni siquiera puede recordar su propia presidencia? La respuesta es que Donald Trump no puede. Donald Trump nos ha metido en una guerra que nadie quería, excepto claro Benjamin Netanyahu y Lindsey Graham. Ahora no encuentra la salida, porque como la mayoría de los días, no creo que pueda ni siquiera encontrar el propio camino dentro de la Casa Blanca. Donald Trump está en un profundo declive cognitivo y todos a su alrededor pueden verlo. Es por eso que sus generales y sus principales asesores militares han tenido que mantenerlo fuera de las reuniones. Es por eso que ella no recibe informes detallados, sino que simplemente videos de cosas explotando. Y es por esa razón que deberíamos de estar muy preocupados de que Donald Trump haya olvidado su propia presidencia, especialmente en lo que se refiere a esta guerra, y quiero que profundicemos en ese momento y en un artículo que analiza por qué deberíamos de estar asustados por el estado cognitivo de Donald Trump. Pero primero quiero empezar con lo que Lauren O'Donnell señaló como las principales fallas en la estrategia de negociación de Donald Trump, si es que se le puede llamar así, y cuánto daño ha causado ya esta guerra antes de entrar en el tema de que Donald Trump está olvidando todo. Escuchen por favor lo que Lauren O'Donnell dice. Donald Trump now has a tell, and it's a big one, and the Iranian leadership knows it. Donald Trump's tell is that when he says, "No more Mr. Nice Guy," he doesn't mean it. We all know he's never been a nice guy, so he doesn't mean it in any literal sense. No one thinks that. But he uses what he thinks is a good Hollywood screenwriter, tough guy talk line when he says "no more Mr. Nice Guy" as a threat in tweets that promise to bomb Iran if Iran doesn't immediately agree to a deal with Donald Trump. 10 days ago, Donald Trump tweeted "no more Mr. Nice Guy," saying that if Iran didn't take a deal from Donald Trump that he was offering them, that he would, quote, that the United States would, quote, is going to knock out every single power plant and every single bridge in Iran. No more Mr. Nice Guy. Iran did not respond to that threat of Donald Trump committing war crimes in any way. And, big surprise, Donald Trump did nothing. Donald Trump didn't blow up anything. And at 4:05 a.m. today, in what looks like another nasty fit of insomnia, Donald Trump tweeted, "No more Mr. Nice Guy," again, saying this time they don't know how to sign a non-nuclear deal. They better get smart soon, exclamation point. And this time he let the picture do the talking about what he would do. But in the picture, Donald Trump is portrayed as actually physically
participating. Oh, let's take those words off the picture right now so we can see the picture on the screen. Let's get that. Maybe we can't do it from the control room. Anyway, that picture shows Donald Trump carrying a weapon of war, a rifle, as if he's actually participating in war, which is another way of saying to the Iranian leadership, obviously, I, Donald Trump, don't mean anything in this tweet because I would never physically participate in war. Apparently, no one's told Donald Trump in the movie he thinks he's living in, you can't only say no more Mr. Nice Guy once. You only get to say it once. There it is. There's the picture. Donald Trump's war was the subject of the day in the House Armed Services Committee, where Donald Trump's defense secretary proved he does not know what a war is. Iran's been at war with us for 47 years. That man wants to be called, illegally called, the Secretary of War, not the Secretary of Defense. And he does not know what a war is. The United States of America has never been at war for 47 years. The most incompetent Secretary of Defense in history was shown to be incapable of actually planning for the most obvious contingencies of war, including the possible closing of the Strait of Hormuz, and the most important, which is the preservation of life, the lives of the American military sent by Donald Trump into his war. Constantemente plantea ese punto después de que Donald Trump amenazara con acabar toda la civilización iraní. El hombre afirmaba que estaba negociando, que estaba avanzando en el trato, cuando de hecho los iraníes han dejado claro que las amenazas de Donald Trump no sirven de nada. Y que además no son amenazas, solo son Donald Trump cayendo de cara una y otra vez, mientras que los miembros del servicio estadounidense mueren por el hombre que ni siquiera puede recordar su propia guerra. Como veremos en un segundo, tampoco la planeó, y tampoco lo hizo Pete Hegseth. Es por eso que han muerto estadounidenses de forma innecesaria, y esto simplemente va a empeorar porque Donald Trump no tiene la menor idea de lo que está haciendo, no parece entender su propia guerra. De hecho, ha olvidado lo que dijo varias veces y recientemente podría haber sido uno de los peores ejemplos hasta ahora. Donald Trump, de 79 años, olvida lo que dijo después de un solo día. El momento senil del presidente fue captado por las cámaras. Donald Trump ha olvidado una declaración crítica que hizo sobre su guerra contra Irán apenas un día después de haberla hecho. Donald Trump ha presumido repetidamente haber realizado 3 pruebas cognitivas que, según él, las aprobó con excelencia a pesar de quedarse dormido regularmente en el trabajo y olvidarlo todo. El presidente, que cumple 80 años el mes que viene, ha sido ahora desmentido o atrapado negando algo que dijo hace unos días. Donald Trump estaba hablando ante el Forum Club de Palm Beach, en el sur de Florida, después de jactarse de ser el dueño del Trump National Doral Golf Club, este es en Miami, se quejó: ahora mismo estoy tan ocupado debido a que este club organiza un torneo de la PGA Tour. Después de recordar que alguien lo felicitó por el torneo de hace unos días, Donald Trump se desvió. Dije: ¿de qué torneo estás hablando? Estoy tan ocupado con los iraníes llamando para intentar hacer un buen trato y no vamos a dejar que eso pase, pero tienen que hacer un trato, un mal trato. Y Donald Trump continuó diciendo que tal vez estemos mejor no haciendo ningún trato en absoluto. ¿Quieren saber la verdad? Porque no podemos dejar que las cosas sigan así. Ha durado demasiado tiempo. Se puede escuchar a la audiencia aplaudiendo educadamente tras terminar la frase. Luego, Donald Trump, de camino al Doral para asistir al Cadillac Championship del PGA Tour en su club de golf, Donald Trump le dijo a la prensa que estaba revisando una nueva propuesta de paz de 14 puntos de Irán. Quieren hacer un trato, dijo Donald Trump a los reporteros. Sin embargo, como informó CNN, un periodista le recordó: anoche dijo que tal vez estaríamos mejor sin hacer tratos con Irán. Bueno, yo no tendría por qué, dijo Donald Trump, añadiendo la negación. Yo no dije eso. A pesar de que sí lo hizo. Dije que si nos fuéramos ahora mismo, les tomaría 20 años reconstruir. Continuó: pero no nos vamos a ir ahora mismo. Vamos a hacerlo para que nadie tenga que volver en 2 o 5 años. El presidente ya ha sido atrapado y cuestionado antes por retractarse de declaraciones previas. En diciembre del año pasado, un periodista de la ABC News le preguntó a Donald Trump sobre la publicación de imágenes de video del ataque del ejército estadounidense a un presunto barco de tráfico de drogas en el Caribe. No sé qué tienen, pero sea lo que sea, ciertamente lo publicaremos. No hay problema, dijo Donald Trump. 5 días después, cuando se le volvió a preguntar por el video, se retractó. Tú dijiste eso, yo no dije eso. Esto es ABC, noticias falsas.
Dios mío. Simplemente no puedo. Es hora de aplicar la enmienda 25. Porque sí, Donald Trump un día dice, necesitamos un trato y va a ser un gran trato y nos están ofreciendo un gran trato. Y al día siguiente dice, bueno, no necesitamos un trato, ellos quieren un trato, nosotros no. Y un día después de eso, Donald Trump está diciendo, bueno, tal vez nos den un trato. No puede recordar y no lo sabe. Entonces, ¿cómo vas a negociar el fin de una guerra si ni siquiera sabes si quieres que termine o no? Y además tampoco sabes qué es lo que quieres obtener con la guerra. Y además, y aún peor, ni siquiera sabes qué quieres obtener de las negociaciones. Donald Trump continúa olvidando su presidencia, lo que dijo, lo que quiere, cuáles son sus metas e intenciones declaradas en una guerra que parece que Donald Trump simplemente quiere que dure para siempre. Y ese es el pensamiento más aterrador de todos. Pero ahora mismo, ¿en qué está enfocado? ¿En jugar golf? Tal vez esa sea la razón por la que ha olvidado las cosas. Y Alexandria Ocasio-Cortez compartió algunas reflexiones al respecto en la relación con la enmienda 25 justo aquí. Miren por favor. One other quick question. Donald Trump, he's been playing a lot of golf while we're at war. Prices are going up. What do you make of Donald Trump's, I guess, work ethic, if you will? You know, obviously it's awful that this guy's playing golf. But in a way, we're already seeing that some of the most important military decision makers in the country are trying to keep him out of consequential decisions. So in some ways, you kind of want this guy on a golf course more than you want him in the Oval Office. But that also calls into question the 25th Amendment. Because if the determination is that Donald Trump cannot be trusted in the Situation Room and in unfolding scenarios, then he's not fit to be president. Thank you, Congresswoman. Thank you. Sé que a veces nos quejamos de que Donald Trump juegue demasiado al golf, probablemente sobre todo porque es una estafa que le mete dinero directamente a sus bolsillos, pero Alexandria Ocasio-Cortez tiene razón, probablemente todos estemos mejor sin que tome decisiones activas o haga llamadas o amenace a Irán, aunque lo haga con publicaciones ridículas desde el campo de golf, pero Donald Trump no está en condiciones de gobernar, y es por eso que Robert F. Kennedy Jr. no quiso responder a una pregunta sobre la enmienda 25, a medida que esta gana cada vez más tracción. Miren por favor. Mr. Secretary, should President Trump fail a mental fitness test or an evaluation about his mental stability or emotional stability, would you vote to invoke the 25th Amendment? There hasn't been a president who's more Mr. Secretary, my question is, would you vote to invoke the 25th Amendment? Mr. Secretary, reclaiming my time. It's my question, Mr. Secretary. Would you invoke the 24th Amendment if he were to fail an assessment of his mental stability or emotional stability? As I said, President Trump is the most... Apparently not, Mr. Secretary. Apparently not. Mr. Secretary, we can all see that this president is mentally unstable, emotionally unstable, and is unfit to lead this country. You, as the nation's top health official, have a particular role here. And you are choosing your loyalty to Donald Trump over your loyalty to the Constitution and keeping the faith with the American people. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Well, you need the fundraising video. Mr. Chairman, Es una locura que Robert F. Kennedy Jr., de nuevo, llamarlo el principal profesional médico del país es un poco loco. Sé que es verdad, pero bueno, solo de nombre. No diga lo que necesita ser dicho. Donald Trump está en un profundo declive cognitivo. Fin de la declaración. Punto. Todos podemos verlo y esto nos pone a todos en un evidente peligro. Es por eso que más demócratas siguen pidiendo la enmienda 25. Es por lo que hemos visto lo mismo parte de algunos republicanos también, reconociendo lo oído que está Donald Trump. Simplemente olvida su presidencia, lo olvida todo y ni siquiera puedes mantener las ideas básicas en orden. ¿Cómo se espera que Donald Trump negocie el fin de esta guerra? Solo te hace pensar que eso no es lo que él quiere. Donald Trump evidentemente quiere que la guerra continúe. Te da la idea de que Donald Trump quiere usar esto como para consolidar aún más su proyecto autoritario y honestamente no creo que esto sea una sorpresa para nadie, pero tenemos que contraatacar, tenemos que ser antibélicos y denunciarlo cada santo día. Y ciertamente en este canal sí lo vamos a hacer y de hecho lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Donald Trump está enfrentando una situación delicada después de que comenzara a circular información vinculada a uno de los casos más polémicos de los últimos años. Pero lo que está saliendo ahora sugiere
ve que hay mucho más detrás de lo que se ha estado contando hasta el momento. Ghislaine Maxwell, quien por cierto en sus tiempos fue la mano derecha de Jeffrey Epstein, está haciendo en prisión lo que ella y Jeffrey Epstein hicieron toda su vida como criminales. Y esto es chantajear, y ese chantaje está saliendo a la luz. Es evidente que ese chantaje es lo que Ghislaine Maxwell busca usar para salir de la cárcel. Cada vez se habla más en el Congreso y en la administración de Donald Trump sobre los beneficios del indulto para Ghislaine Maxwell, lo cual es una locura que hayamos llegado a este punto, y tal vez se deba a quién es el fiscal general en este momento. Pero eso es lo que estamos viendo, y tiene mucho que ver con la información que posee Ghislaine Maxwell, y en eso justamente eso es en lo que quiero profundizar ahora. Pero quiero empezar con algo que deberíamos de hacer más a menudo, cada día: burlarnos de Joe Rogan por sus revelaciones sobre esta administración. Estoy cansado, estoy furioso. Después de este clip de Rogan, también quiero escuchar lo que Todd Blanche está intentando promover antes de llegar a lo que Ghislaine Maxwell y a Marjorie Taylor Greene con su mordaz reprimenda a esta administración al final. Tenemos mucha información que ver dentro de este video, así que quédense. Pero primero comencemos con el tema de Joe Rogan. Miren por favor. That whole Epstein thing is so crazy that no one's gone to jail for that. It's pretty surprising that they're still not releasing it. Here's what's crazy. No arrests, no one's like being brought in. Meanwhile, Comey is getting arrested for a photo of seashells that say 8647. He's getting arrested for that? Yeah, What's he's getting 86, charged. What's 8647? 86, get rid of. President 47. But you could say kill. But 86 is, if you get fired, what happened to Mike? He got 86th. Right. It doesn't mean you got killed. But this is a crazy thing to arrest someone for. Of course. FBI arrested in Virginia. Appears briefly in court. Well, they already had it out for him. I know, They're just but looking for any excuse. This is Oh, the yeah. problem No, with these 100%. guys is it sets a crazy precedent. Yeah, for them to we'll do drum that. up some the charges. precedent. That's the worst. Like, that's crazy. ¿Es en serio, Joe Rogan? Simplemente no puedes creerlo. Oh, ¿cómo nos enfocamos en James Comer y no procesamos al resto de criminales de Epstein? ¿Por qué estamos hablando de Ghislaine Maxwell? ¿Por qué estamos hablando de indultar a Ghislaine Maxwell? ¿Te das cuenta de que el tipo que respaldaste para presidente le deseó lo mejor a ella? ¿Te das cuenta de que el tipo que respaldaste para ser presidente dijo que perseguiría a sus enemigos políticos y que gran parte de su campaña era decir: ¡ay, pobre de mí! Soy la mayor víctima del mundo. Todos tienen que ser amables conmigo. ¿No te diste cuenta de nada de eso? ¿En serio, Joe Rogan? Estoy harto de este tipo de personas. Si agitas las llaves de un auto frente a Joe Rogan, podrías captar su atención y mantenerla. Estas personas son borregos, son ovejas, son ganado. Estoy cansado de estas realizaciones sin disculpas ni acciones, y luego vas a la Casa Blanca. Si estás tan enojado porque Donald Trump quiere indultar a Ghislaine Maxwell, tal vez deberías de decírselo en su cara. Estos tipos no merecen ningún tipo de elogio, no merecen, y creo que deberíamos de capitalizar sus revelaciones. Creo que deberíamos de presionarlos. Creo que es importante ir a sus plataformas y presionarlos más. Pero por Dios, no les daré ningún crédito, especialmente cuando tienen la oportunidad, Joe Rogan en este caso, de rebatir a un tipo como Todd Blanche diciendo esto. I know that you have the authority to go ahead and release more, do you not? And you have the authority to go to Congress, perhaps? No, we have released everything. So listen, we reviewed 6 million pieces of paper. What we released was anything associated with the Epstein files. So there, we are not sitting on a single piece of paper. Nothing that should be released. If we find something else tomorrow, we'll release it. I don't anticipate we will. So the misguided assumption that there is more to be released is because we reviewed millions and millions of pages within the department, millions of which had nothing to do with Epstein. So it's not as if we looked at a document and said, you know, we're not going to release that. If we didn't release it, it's because it was not responsive to the law and therefore not part of the Epstein files. What we've done with Congress is we by law, we had to make certain redactions, by law, including of victims and of PI information. But we said to Congress, any congressman can come in and spend as much time as they want looking at everything unredacted. And if you think we should be doing something, Congressman or Congresswoman, let us know and we will do it. And so we have that. I don't know how this department or this president can be more transparent than saying, American people, here's every single document in our entire database. And if we had to redact it because of victim names,
Anybody can come and look at it if you're a member of Congress. No restrictions, unredacted. Cuando incluso los presentadores del medio de propaganda Fox se muestran escépticos contigo, sabes que algo estás haciendo mal. Y es porque no creo que seas tan brillante a veces, pero creo que incluso la gente de Fox, considerando que están en el vientre de la bestia en lo que respecta a la propaganda conservadora, entiende lo que está pasando ahora mismo en el Congreso. Entienden que Mike Johnson y James Comer están suavizando el terreno para la idea de que tal vez puedan indultar a Ghislaine Maxwell, mientras que Todd Blanche habla de 3 millones de archivos de Jeffrey Epstein que supuestamente no pueden publicar. Y con eso quiere decir que no quiere publicar. Al mismo tiempo están diciendo, bueno, ya saben, Ghislaine Maxwell podría darnos una buena información. Donald Trump podría testificar o Melania podrían publicar estos archivos. Esto sería genial. Pero eso no va a suceder porque tienen chantajes colgados sobre sus cabezas. Y eso es justamente lo que estamos viendo en este último análisis. Correo electrónico filtrado sugiere que Ghislaine Maxwell planea sacrificar a un gran nombre por su libertad. La famosa reportera Julie K. Brown obtuvo un correo electrónico filtrado escrito por la socia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, mientras que se encontraba en prisión el año pasado. Brown teorizó que el correo podría ser una pista sobre el plan de la convicta para asegurar un indulto u otro alivio en su sentencia de 20 años. Los republicanos en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron recientemente una apertura a ofrecerle clemencia a Ghislaine Maxwell, quien fue declarada como culpable de 5 cargos federales relacionados con el tráfico de menores, a cambio de testificar bajo juramento, lo cual es ridículo. En un informe publicado en su Substack recientemente, Brown predijo que Maxwell finalmente recibiría un indulto u otro beneficio, citando un correo electrónico que envió a su hermana en octubre pasado. Encontré esta nota que le escribió a su hermana desde la prisión en octubre que insinúa lo que Ghislaine Maxwell tiene, escribió Brown en su informe. Brown, cuyo reportaje ayudó al arresto de Jeffrey Epstein en el 2019, explicó que en el correo Ghislaine Maxwell le pide a su hermana Isabel Maxwell que envíe los correos electrónicos de Leon. Cosas al día, señalando que tal vez algún día el grifo se secará. Brown concluye que Ghislaine Maxwell se refería al ex CEO de Apollo, Leon Black, cliente de Jeffrey Epstein durante mucho tiempo, quien ha sido acusado de sexual de mujeres, pero ha negado cualquier mala acción. Black también ha sido amigo cercano de Donald Trump, y esto durante décadas. En cuanto a Leah, Brown concluye que Maxwell se refiere a Leah Safian, una amiga y abogada de Ghislaine Maxwell que ayudó a redactar su solicitud de clemencia. ¿Significa esto que Ghislaine Maxwell sabe que cuando el flujo de evidencia recurrirán a ella en búsqueda de ayuda?, escribió Brown. Brown también señaló los recientes informes sobre Andrew Windsor, el príncipe Andrés, quien fue arrestado y despojado de sus títulos reales después de que surgieran nuevos detalles sobre su relación pasada con Epstein. El periodista que dio la primicia sobre Windsor, señaló Brown, fue Daphne Barak, una periodista israelí estadounidense y amiga de confianza de Ghislaine Maxwell, y también de su familia durante aproximadamente 20 años. De hecho, Barak es una de las pocas personas que ha entrevistado a Ghislaine Maxwell en prisión, con uno de los hermanos de Ghislaine Maxwell actuando como conductor. Brown escribió, ¿por qué Ghislaine Maxwell filtraría correos electrónicos sobre Andrew para enviar el mensaje de que esto es lo que está en juego si permanece en prisión? El abogado de Ghislaine Maxwell, David Oscar Marcus, dijo al medio El Político la semana pasada que hay una buena probabilidad, y por buenas razones, de que ella obtenga un indulto, y Donald Trump no la ha descartado. Así que Ghislaine Maxwell claramente está enviando el mensaje de que está lista y dispuesta a chantajear a Donald Trump con información sobre uno de sus confidentes cercanos, que fue co-conspirador de Jeffrey Epstein, alguien que fue cliente de Jeffrey Epstein, o simplemente está intentando comunicar que tiene más información que el Congreso debería de conocer. Pero este Congreso no necesita saber nada de Ghislaine Maxwell. Ella es una mentirosa comprobada, cometió perjurio durante su juicio, y aparte de eso ha cometido perjurio en otras ocasiones. Ghislaine Maxwell no es una fuente confiable, pero creo que esto es solo la construcción del pretexto para decir necesitamos información de Ghislaine Maxwell. Eso es lo que dirán los republicanos, y necesitamos esa información, tenemos que indultarla. Y luego, cuando ella te dé esa información, será algo que favorezca a Donald Trump. Ese es el quid pro quo que está ocurriendo ahora mismo, y claramente Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara, está compinchado. También James Comer y también el resto de la bancada republicana, y también Todd Blanche, que es el abogado personal de Donald Trump, obviamente lo sabemos. Durante mucho tiempo Donald Trump intentó pasarle la responsabilidad a Pam Bondi, diciendo que ella era la responsable de cualquier problema con los archivos de Jeffrey Epstein. Bueno,
Marjorie Taylor Greene, como ha hecho en varias ocasiones, está dejando claro que eso no es cierto, que todo empieza con Donald Trump y por eso sabemos que Joe Rogan es un completo idiota. Por eso el hecho de que se siga adulando a Donald Trump es tan repulsivo debido a lo que Marjorie Taylor Greene dijo en una denuncia bastante larga contra Donald Trump que creo que es importante que veamos. Miren por favor. Well, it was the most shocking thing when I sat in a conference meeting and I learned that the president didn't want to release the Epstein files. I was like, what? Yeah, come to find out, he was very much against it. So we kept on trying and kept on talking about it. And then the president told Mike Johnson, no, do not bring that resolution to the floor for a vote. He told the Rules Committee, and Johnson told the Rules Committee, no, you will not mark up any bill in the Rules Committee that will allow the Epstein files to be released. And the resistance built and built and built. He told Pam Bondi, don't release the Epstein files. He told everybody, don't release the Epstein files. So we persisted because that's what we promised. That's what we campaigned on, transparency and accountability, especially to pedophiles. How is that complicated? So it got to be such a gigantic amount of resistance coming from the president and the speaker and everyone, the DOJ. I said, fine, I'll do the unthinkable. I'll go over there and I'll sign my name on a discharge petition that all the Democrats are signing their name on. Talk about crossing the aisle. Me, a general in the MAGA army, crossing over to sign my name with a bunch of Democrats. Yeah, I did. Because women were raped when they were 16 and 14 years old. And he was a convicted pedophile, and we knew there were many with him. So I signed my name on the discharge petition. Oh, did I get my name on the naughty list then? Let me tell you. That became a real issue at the White House. Well, I'll never forget it. I was in my office in the Rayburn building, and I got a phone call from the president. And he was at the White House, and he wanted to talk to me about the discharge petition that I'd signed my name on. And he said, Marjorie, you're going to have to take your name off that discharge petition. We can't let, this is a hoax. We can't carry this. This is a hoax. It's a Democrat hoax. And we've got to just put this away and stop doing this. And he said, my friends are going to get hurt. Todo vuelve a Donald Trump y es por eso que me molesta tanto que los republicanos intenten desviar la culpa hacia la preferencia de la administración y digan, oh, ya saben, Donald Trump, pobre, fue realmente defraudado por Pam Bondi. Ella no está trabajando, ella no hacía su trabajo. Kash Patel es un chiste, ha fallado. Ya saben, estas personas realmente arruinaron el asunto de Jeffrey Epstein. Y siempre dicen PR, o sea, relaciones públicas, que el PR de Jeffrey Epstein es muy malo. Dejen de hablar de relaciones públicas. Están encubriendo a un pederasta. El pederasta del presidente, ¿verdad? Es ridículo. Pero la culpa recae sobre él. No quiero decir que estas otras personas no estén cometiendo crímenes, pero ¿de quién fue la idea? ¿Quién les dice que ejecuten este encubrimiento? Es obviamente Donald Trump y ese es el hombre que está tratando de presionar ahora mismo por un indulto para Ghislaine Maxwell, pero todo esto vuelve a Donald Trump en última instancia y vamos a seguir denunciándolo en este canal como lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Donald Trump está tomando medidas desesperadas para intentar mantener el control del Senado en un momento realmente crítico, pero lo que realmente está ocurriendo detrás de ese movimiento está mostrando que la situación es mucho más frágil de lo que parecía. Donald Trump está más preocupado que nunca por el Senado de los Estados Unidos y nosotros también deberíamos de estarlo, aunque por una razón muy diferente. A estas alturas es casi una certeza que los demócratas recuperarán la Cámara de Representantes con una mayoría bastante amplia, pero el Senado sigue en disputa y en mi opinión es un órgano más importante no solo para pedir cuentas a Donald Trump, sino para frenar la expansión de su proyecto autoritario debido a los nombramientos de la Corte Suprema. Y es justamente por esa razón que ahora Donald Trump le está suplicando a un senador demócrata en funciones que venga a salvarlo. Él ve su índice de aprobación históricamente bajo y está desarrollando un plan ahora mismo, un esfuerzo de último recurso para proteger a una mayoría que parece estar llegando a su fin. Creo que ya saben de qué senador demócrata estoy hablando. Vamos a profundizar en todo esto, pero antes de hacerlo tenemos que empezar con la razón por la que Donald Trump y MAGA están tramando este plan. El índice de aprobación históricamente malo de Donald Trump y lo que es más importante, su índice de aprobación
históricamente malo dentro de MAGA antes de llegar a esta súplica de Donald Trump y por qué John Fetterman debería de ser detenido. Who are the people who are dragging down President Trump's approval rating? We are talking about a very important block for the President of the United States. That is Republican-leaning independents. That is what's going on. Take a look here. This is the difference. Trump's approval rating at this point in terms. Independents who lean Republican versus those who are just Republicans only. Look at this among independents who lean Republican. Back in term number one, he was at 73% at this point in term. Down he goes, an absolute collapse now. Just 53% of independents who lean Republican now approve of the President of the United States. That's very different from Republicans only. It was 83 at this point in term number one. It's 83% now, but that's a 20-point decline in his approval rating, nearly at the 50% mark, with a group that traditionally has very much been in the president's camp. This isn't just indies. This is independents who lean Republican, people who in theory should be predisposed to like the president there. Talk more about the shift we've seen actually now this time from just a couple years ago. Just a couple of years ago. Take a look at this shift. Oh my, GOP leaning independents on Trump. In the 2024 election versus Kamala Harris, he got 91% of that vote, nearly 100, near uniformity on that one. But down he goes, down into the deep blue sea, now at 53% on the job approval rating. John, I'm not that good at math, but I believe that is a 38-point drop. A 38-point drop from where he was in the 2024 election. As I said, this is a core group for Donald Trump, and they are waving, adios amigos, goodbye. We no longer support you, President of the United States. We are going in the other direction. We're deciding to disapprove, then approve. Donald Trump no solo es históricamente impopular, esto ya lo sabemos. Donald Trump es históricamente impopular dentro de su propio partido republicano. Y ese es el mayor problema al que se ha enfrentado. Eso, los independientes y el hecho de que los demócratas están más energizados que nunca. Es como si Donald Trump tuviera todo en su contra y nunca hubiera estado en este punto antes de su mandato. Donald Trump literalmente no sabe de qué hablar y continúa cavando cada vez un agujero más profundo para sí mismo y sus candidatos al Senado que se postulan por todo el país en escaños cada vez más competitivos, que parece que podrían cambiar de bando. Hablemos de Carolina del Norte, hablemos de Texas. Sin embargo, Donald Trump cada vez se lo está poniendo más difícil a sus candidatos al Senado. Lo está haciendo, y ellos tienen cero mensajes que entregar. Siguen cerrando el gobierno. Las cosas se están empeorando. El ICE está en el aeropuerto un día, y luego el ICE está en tus centros de votación quizás al día siguiente, y la gente también odia en este punto a los republicanos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que van a entregar? ¿Bajar los precios de la gasolina? Eso no está pasando. Van a decir que las cosas van a ser más baratas. Nos dijeron eso en el 2024 y fue una mentira. Y entonces, ¿qué va a decir Donald Trump? Bueno, si quieren un vistazo en su mensaje, escuchen a Mike Johnson con esta forma de hablar. Es la razón por la que ahora Donald Trump le está suplicando a Fetterman, como vamos a ver en este artículo. Full-on Trump derangement syndrome, okay? And it informs how they see the world and how they react and how irresponsible they are now is on full display for the whole country. I hope voters remember this in the fall. You got to keep the grown-ups in charge, and that's the Republicans. En serio, hombres, los adultos necesitan quedarse a cargo. Ha cerrado la cámara más días de los que la cámara ha estado abierta. ¿Cómo eres un adulto? Es que de verdad, Donald Trump, no entiendo qué tiene de adulto la forma en la que Mike Johnson dirige la cámara o John Thune dirige el Senado. Ambos le han entregado sus pelotas a Donald Trump y él les dice básicamente qué hacer, así que ni siquiera son los republicanos que dirigen el Congreso. Es Donald Trump y ese podría ser el mensaje más dañino de todos. El mensaje más dañino que puedes entregar contra el Partido Republicano en este momento, que Donald Trump está a cargo, porque algunas personas sí quieren a sus representantes. Puede que lo quieran más que al presidente, puede que quieran a sus representantes ciertamente más de lo que quieren al Congreso. Pero si puedes comunicar muy claramente que esta institución rota es el resultado directo de que Mike Johnson no sea capaz de liderar y de que Donald Trump esté totalmente a cargo, entonces estás entregando un mensaje mejor. Un mensaje que tiene a Donald Trump tan asustado de perder el Senado que ahora le está suplicando a John Fetterman que cambie de partido. Donald Trump le ofrece a John Fetterman su respaldo total y completo. Claro, si se une al Partido Republicano. Según informes, el presidente Donald Trump y el Partido Republicano le están haciendo al senador John Fetterman una oferta que esperan que no pueda rechazar. Según Jonathan Martin, del medio El Político, algunos republicanos creen que, si pierden los 4 escaños del Senado este noviembre, quedarían la vuelta a la mayoría hacia los demócratas, podrían mantener el control de la Cámara, logrando que John Fetterman cambie de bando. Donald Trump ha hecho la oferta ofreciendo su patentado respaldo total y completo.
además de las ganancias financieras inesperadas para Pensilvania. Un puñado de senadores republicanos también están tanteando suavemente a Fetterman y respondiendo a sus preocupaciones sobre la posibilidad de desertar del Partido Demócrata. Múltiples funcionarios de alto nivel del Partido Republicano me dijeron, informó Martin, a quien el propio Fetterman le dijo, no voy a cambiar. Sin embargo, John Fetterman ha cambiado en muchas cosas, así que no estoy seguro de qué tan convencido me siento sobre eso. Soy demócrata y seguiré siéndolo, añadió el senador senior del estado de Keystone, pero cuando un republicano de alto rango planteó recientemente a Fetterman la idea de convertirse en independiente, él asimiló la sugerencia y no aceptó ni rechazó la propuesta. Según un funcionario republicano familiarizado con la conversación, reveló Martin, quien arrojó más luz sobre la dinámica que aleja a Fetterman de su partido. Primero, el Senado es similar a la cafetería de una escuela secundaria, y Fetterman en estos días se siente mucho más cómodo sentado literalmente con los republicanos. Nunca aparece en las reuniones exclusivas de los demócratas como los almuerzos regulares de la bancada. John Fetterman se lleva bien con el líder de la mayoría del Senado, John Thune. Los dos se envían mensajes de textos con regularidad. Después de resistirse a ello porque no quería provocar habladurías, John Fetterman ahora ha comenzado a pasar tiempo con el vestuario de los republicanos. John Fetterman ha comenzado a pasar tiempo en el vestuario de los republicanos del Senado durante las votaciones largas. Durante un tiempo permanecía solo y pasaba el tiempo entre sus votaciones leyendo el teléfono hasta que Katie Reed salía a acompañarlo a las comidas. Esta era la forma de no tener que entrar en la casa club del Capitolio de ninguno de los dos partidos. Ahora, sin embargo, John Fetterman pasa horas con los republicanos del Senado en su vestuario y en algunas oficinas de liderazgo. Si John Fetterman cambia de bando, según funcionarios a quienes se les concedió el anónimo para hablar sobre sus asuntos delicados, será en gran parte gracias a su creciente amistad con un par de senadores y sus cónyuges de alto perfil. Dave McCormick y su esposa Dana, y la senadora Katie Reed y su esposo Wesley, señaló Martin. Durante una entrevista con Fox el miércoles pasado, John Fetterman descartó la idea de cruzar el pasillo. Mi historia de votación refleja de hecho que soy demócrata. Lo que me ha cambiado con muchos de mis otros colegas es que no estoy de acuerdo y uso, por ejemplo, retórica extrema, y digo, pero apoyo lo que creo, y la mayoría de los estadounidenses deberían estar de acuerdo con esas cosas. Saben, nos convertimos en un partido de fronteras abiertas sin ninguna duda. Y ahora eso está mal. Y yo apoyo que nuestras fronteras tengan más seguridad. John Fetterman realmente no puede hablar, ¿verdad? Esta es una crítica directa. Y deportar a todos los criminales ahora mismo, dijo. Así que no puedo ser republicano porque en muchas otras áreas no estoy de acuerdo con eso. Así que ya sea que esté políticamente sin hogar o lo que sea, me quedo en mi partido. Aún así, soltó una carcajada cuando se le preguntó sobre su relación con sus colegas demócratas. Bueno, quiero decir, es cordial, respondió John Fetterman una vez que se recompuso. Pero yo no soy necesariamente el tipo popular, lo cual es extraño para mí porque es como que si yo fuera un demócrata y ya saben, yo soy el tipo que le dio la vuelta al escaño, seamos honestos. Esta verdad es aterradora, simplemente estoy aterrorizado, estoy muy asustado y es necesario que haya un plan para lidiar con esto. Porque no me preocupa que Donald Trump siga llamando a John Fetterman para ofrecerle su respaldo, una ganancia financiera inesperada para Pensilvania y cualquier cosa que pueda desear en el mundo. Tal vez algo de criptomonedas, no me preocupa eso. Y que luego John Fetterman cambie de bando. Me preocupan 2 votos. Hay 2 votos que me dan un miedo increíble y esos son los votos sobre los jueces de la Corte Suprema, ¿verdad? Eso es lo que más me asusta. Que John Fetterman diga, bueno, ya saben, creo que está bien, no creo que esta gente sea tan mala, eso me aterroriza. Me aterroriza de verdad y debe de haber un plan para empezar a compartir cualquier archivo de investigación comprometedora que los demócratas del Senado estén preparando sobre por qué John Fetterman literalmente no está equipado médicamente para estar en el Senado de los Estados Unidos y por qué tiene que irse. Tienen que estar listos para vaciar el tanque porque si no podemos llevar el Senado a 52 escaños y no tener que preocuparnos por el voto de John Fetterman, entonces estamos en un verdadero problema. No es bueno, especialmente considerando que cuando se le preguntó a John Fetterman sobre la posibilidad de confirmar a alguien como Ron DeSantis, él dijo esto. Consider backing Ron DeSantis for a cabinet job. I'm not sure what he's up for the job, but I voted for some of those members of the cabinet because, you know, like Marco Rubio, I think he's done a great job, you know, overall too. It used to not be very controversial to absolutely vote for these kinds of people just because it happens to be the opposite party. You know, right now, our entire party's we're defined by TDS. You know, if he comes out for X, we're absolutely going to be anti-X or we're going to
say that and describe that as the worst thing. It's just not true. We have to find a way to work together, and we can agree on some things, and we're going to disagree on other things, as I've done. Esto me aterroriza porque John Fetterman, como él dijo, es un tipo que votó por los nominados de Donald Trump. Ahora bien, otros demócratas también lo hicieron. Saben, yo siempre menciono que otros demócratas votaron por los nominados republicanos. Así que yo no sé por qué ella piensa que es una líder del partido demócrata cuando votó por la ley Laken Ridley y votó por Kristi Noem. La verdad, esto es una locura para mí. Pero John Fetterman está mostrando disposición para seguir votando por los nominados de Donald Trump. Por supuesto, votó por Marjorie Mullin, lo cual también es una locura. Pero Ron DeSantis también está siendo mencionado como un posible nominado a la Corte Suprema. Y si Donald Trump dice, bueno, si John Fetterman vota por él, es nuestro hombre. Eso nos pone en una posición muy aterradora. Cuando John Fetterman permita que Donald Trump nombre a 2 jueces conservadores más, el retiro de Alito y Thomas y John Fetterman interviniendo para que la mayoría de la Corte Suprema sean 5 jueces nombrados por Donald Trump, eso es alucinante. Una mayoría de Donald Trump es alucinante, es terrible, y es por eso que, en muchos sentidos, no solo por su apoyo a los nominados de Donald Trump, sino por su amor al genocidio, John Fetterman es tan impopular dentro del Partido Demócrata en este momento. Part of a larger story, Mr. Berman. I would just say that John Fetterman is doing as well with Pennsylvania Democrats as the New York Giants are as liked in the state of Pennsylvania or the Commonwealth of Pennsylvania. I mean, just look at this. Among Pennsylvania Democrats, the net approval of Fetterman. Back in 2023, he was a Democrat liberal darling. He was at plus 68 points. Look at how low he has fallen down to negative 40 points. He's down there with the Titanic among Democrats in the Commonwealth of Pennsylvania. And, you know, to put a comparison point on, you know, we always talk about how Chuck Schumer is not well liked by the Democratic base nationwide. Chuck Schumer has a net popularity rating of about -2 points. He is 38 points more popular than John Fetterman is with Pennsylvania Democrats. And I was also looking at Kristen Sinema, who of course ended up leaving the Democratic Party in Arizona. She was considerably more popular just before she shifted over than John Fetterman is at -. Históricamente impopular dentro de su propio partido. Él no es un demócrata, no representa al Partido Demócrata, no se junta con el Partido Demócrata, no vota con el Partido Demócrata, no debería de estar en la mayoría del Partido Demócrata. John Fetterman necesita ser expulsado de su cargo. Necesitamos encontrar una manera de hacerlo porque sería el equivalente a ganar un escaño azul. En serio, son tiempos desesperados, así que hay que tomar medidas desesperadas. No debería de haber ningún tipo de cortesía. Debería de tratarse de ganar y asegurarse de que los demócratas puedan detener a Donald Trump. Y eso pasa por echar a John Fetterman. Voy a mantenerme al tanto de esta historia y apenas tenga más información se las voy a traer evidentemente a este canal. Donald Trump está reaccionando mientras la situación dentro del estrecho de Hormuz vuelve a escalar con nuevos ataques. Pero lo que están diciendo públicamente no coincide con lo que realmente está ocurriendo en terreno. Es sumamente difícil llevar la cuenta de cuántas mentiras ha dicho Donald Trump sobre su guerra en contra de Irán. A estas alturas verdaderamente deberíamos de asumir que todo lo que Donald Trump dice es una vil mentira. Pero los medios de comunicación convencionales se han negado a hacer eso. Toman a Donald Trump por su palabra y permiten que los utilice para manipular los mercados. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, mientras se realizan disparos y se lanzan misiles en el estrecho de Hormuz. Los combates estallan de nuevo, la guerra se está encendiendo una vez más y Donald Trump está publicando tratando de encubrirlo porque, como hemos sabido a lo largo de la totalidad de este conflicto, lo único más importante para él es fingir que es poderoso y jugar con los mercados. Por esa razón, Donald Trump siempre lanza amenazas salvajes en sus publicaciones de Truth Social mientras los ataques continúan. Vamos a profundizar en todo esto, pero primero quiero empezar con, lamentablemente, algunos informes de Fox sobre lo que ahora Donald Trump está amenazando, y lo pongo entre comillas porque nunca lo hace realmente. Spoke with President Trump for 20 minutes about the situation with Iran. He talked about Project Freedom and the U.S. efforts to guide vessels through the Strait of Hormuz, issuing a new warning to the Iranian regime, saying if the Iranians try to target U.S. ships in this area, they will be, quote, blown off the face of the earth. Remember, this was a project implemented by the Americans overnight to assist the hundreds of vessels that are currently trapped in the Persian Gulf. We're talking about more than 20,000 sailors
And the president told Fox he's doing this for humanity. Some of these sailors were running out of food and supplies on these vessels due to the Iranian threats that are ongoing in this area. And again, the president saying that if U.S. ships in the region are targeted, the Iranians will be blown off the face of the earth. Now, I also asked President Trump about the possibility of negotiations with Iran succeeding. He said the Iranians are being far more malleable than they were being in the past, showing flexibility given the U.S. pressure that continues as part of the American blockade of Iranian ports. Donald Trump lo está haciendo de nuevo. Esto es lo que hemos visto consistentemente por parte de Donald Trump. Lanza una gran amenaza como voy a borrarlos de la faz de la tierra y luego no cumple. Y no es que yo espere que lo haga, no quiero que lo haga, de hecho, ciertamente no es lo que estoy sugiriendo aquí. Pero lo que digo es que primero, los iraníes ya han declarado que las amenazas de Donald Trump no ayudan con la negociación. Deja muy claro que cada vez que amenaza con un genocidio hace que sea más difícil negociar. Y segundo, quizás más importante, hace que Donald Trump parezca débil. Escuchas todo el tiempo a los republicanos decir que este es un tipo que no fanfarronea, que Donald Trump no retrocede, que Donald Trump se mantiene firme, pero nunca lo hace. No se mantiene firme, él sí retrocede, siempre está fanfarroneando. Donald Trump siempre está fanfarroneando sobre todo, así que solo se hace ver más débil. En esa publicación que hizo recientemente diciendo tengo todas las cartas, pues no las tiene y tampoco sabría cómo jugarlas, que es exactamente el porqué del bloqueo de Donald Trump le ha terminado estallando en la cara. Ahora estamos viendo ataques en el estrecho de Hormuz y la respuesta de Donald Trump, en la que vamos a profundizar, ciertamente no ha ayudado a lo que está sucediendo ahora mismo. Estas son noticias de última hora. Dropsite informa que Irán comparte imágenes de supuestos disparos de advertencia realizados por la Marina iraní contra destructores estadounidenses. El New York Times desglosa lo que estamos cubriendo. Se reanudan los ataques. Se informaron nuevos ataques en los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Y el Comando Central de Estados Unidos dijo que barcos de la Armada derribaron misiles de crucero y drones iraníes y 6 lanchas rápidas que habían amenazado barcos en el estrecho de Hormuz. No estaba claro si el incidente señalaba el colapso de la tregua. Irán no ofreció ninguna confirmación ni negación oficial de que hubiera reanudado los ataques y un alto militar oficial niega que sus botes hayan sido hundidos. Economía y mercados. Los precios del petróleo, por supuesto, están subiendo y las acciones cayeron, mientras los inversores reaccionaban ante la continua incertidumbre. El New York Times también informó que el IRIB, la emisora estatal de Irán, dijo que un alto oficial militar iraní negó una afirmación de Estados Unidos que varios botes de guerra iraníes habían sido hundidos. El oficial dijo que Irán no tenía planes de atacar a los Emiratos Árabes Unidos después de que las tensiones regionales escalaran por todos los ataques reportados cerca del estrecho de Hormuz. También estamos recibiendo informes de que ha estallado un gran incendio en un puerto de industria petrolera en uno de los puertos más concurridos de los Emiratos Árabes Unidos. Dijeron que la zona de la industria petrolera, el puerto y área de almacenamiento de petróleo más grande de los Emiratos Árabes habría sido atacado por un dron iraní, mientras que las grandes ciudades emiratíes están en la costa oeste del país frente al Golfo Pérsico. La costa este es la que está siendo atacada actualmente. Entonces, ¿le parece a alguien en absoluto que Donald Trump está a cargo, que Donald Trump tiene el control, que Donald Trump sabe siquiera remotamente lo que está haciendo? De nuevo, este es un hombre que le dijo al Congreso y dijo públicamente, tratando de impulsar el mercado de valores, por supuesto, de lo cual vamos a hablar más adelante con Pete Hegseth, que la guerra habría terminado, que estaba terminada. Donald Trump hizo eso principalmente para fingir que es un tipo duro y también para que el Congreso no siguiera adelante con una resolución de poderes de guerra. Pero Donald Trump no tiene el control, él no está a cargo, no sabe lo que está pasando y no deberíamos de creer la publicación que acaba de hacer colapsando por completo. Donald Trump escribió en Truth Social: Irán ha realizado algunos disparos contra naciones no relacionadas con respecto al movimiento de barcos. El proyecto Libertad, incluyendo un barco de carga de Corea del Sur, quizás es hora de que Corea del Sur venga y se una a la misión. Hemos derribado 6 botes pequeños, o como les gusta llamarlos, botes rápidos. Es todo lo que les queda, aparte del barco surcoreano. En este momento no ha habido daños pasando por el estrecho de Hormuz. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, tendrán una conferencia de prensa en unos días. Gracias por su atención a este asunto. Noten que sí ha habido daños causados a barcos
que se mueven por el estrecho de Hormuz y barcos de Estados Unidos. Han sido el blanco de ataques, ya sea con disparos de advertencia o drones, que Donald Trump afirma haber derribado, pero esta idea de que todo está bien con el estrecho de Hormuz y de que todos deberían de seguir transitando no es cierta, especialmente porque todavía hay minas en el estrecho de Hormuz, todavía hay un evidente peligro inminente ahí, y Donald Trump no tiene forma de arreglar eso, no tiene un plan. Todo lo que le busca hacer es hablarle al mercado, mentirle a los reporteros y decirle que todo está bien, porque de nuevo, el enfoque de Donald Trump está en preservar los mercados, en el uso de información privilegiada, en adivinar hacia dónde se va a mover el petróleo en cualquier segundo, minuto o día, no importa. Donald Trump quiere lucrar y Donald Trump sabe que Wall Street es por quien tiene que preocuparse. Los informes dentro de la Casa Blanca ahora mismo dicen que Donald Trump se ve a sí mismo como una figura napoleónica y que por cierto no le importan en absoluto las implicaciones políticas de su guerra. No le importan. Donald Trump ha dejado claro que no le importan en absoluto quién se vea afectado, quién resulte herido o quién lo odie. Y de hecho vamos a hablar de eso más adelante en este episodio, así que si Donald Trump está calculando los tiempos en el mercado y jugando con ellos, dejemos una cosa clara, no es porque esté preocupado por los impactos políticos del aumento de los precios de la gasolina. No está preocupado por el desplome de los mercados de valores. No se trata de intentar impulsar el mercado para que le caiga bien a la gente. Se trata de que Donald Trump intente ganar dinero y Pete Hegseth está haciendo lo mismo. Es por eso que fue interrogado por la senadora Elizabeth Warren justo aquí. I'm also concerned about recent reporting on your own financial dealings with regard to profiting from the war in Iran. The Financial Times reported that your broker tried to buy hundreds of shares in a BlackRock fund invested in defense companies just before the war began. The law clearly prohibits the Secretary. That entire story is false, has been from the beginning, and was made up out of whole cloth. And anybody that looks at it sees how it was worded from the beginning to make it look like I was involved in something I had nothing to do and never have. So any insinuation that I've ever profited other than serving this nation, what I give, what you give, what others give, I'm not looking for money. I don't do it for money. I don't do it for profit. I don't do it for stocks. And that's part of the reason why I'm able to be effective in this job. Because no one owns me. No one owns this department. No one owns this president. And we can execute for the American people, and we do. The law clearly prohibits the Secretary of Defense from owning stock in the 10 biggest defense contractors. Other senators and I sent you a letter with detailed questions about this, and you have not given us a response. So I'd like to hear you say, did you, through your broker at Morgan Stanley or otherwise, seek to invest in any defense-related funds right before Trump started the Iran war? I'll give it to you as a big, fat negative. Then let me ask you a second question. Is your broker getting your personal sign-off on any investment in individual stocks? Bigger, fatter, negative. He's not getting your sign-off before he makes investments in defense stocks? Can I refer you to your I'm not making investments, agreement? Senator. I am asking, does he know that he has to get your sign-off before he does that? Of course. The time I don't know what of you're the looking for, but you ain't senator going to has find expired. Thank you. Thank you, Senator. I would like to enter into the record the ethics agreement that the Secretary of Defense has signed, that he will sign off personally before his broker makes any attempt to buy. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, es un borracho tonto que ha roto todas las leyes de guerra que ha podido romper, al mismo tiempo estadounidenses, y pensó, oye, ¿por qué no? Vamos a redoblar la apuesta también con algún crimen financiero. Este tipo realmente necesita ser destituido. Es absolutamente absurdo, y él diciendo, oh, ya sabes, Elizabeth Warren está tratando de malinterpretar esta historia. ¿Qué hay de malinterpretado en que tu corredor intente comprar ETFs de defensa antes de que nadie supiera que estallaría una guerra? Como una semana o semana y media antes. Parece una coincidencia bastante difícil de presentar como un los medios falsos tradicionales yendo en mi contra. No, Pete, eres un criminal de muchas formas, de verdad. De formas distintas eres un criminal. Y así no. Yo sé lo que pasó con Pete Hegseth, ustedes también, todo el mundo sabe lo que está pasando con esta guerra, ¿verdad? Es para que la clase de Epstein se distraiga con los archivos de Jeffrey Epstein, está ayudando a Israel y a los israelíes, y es para que las personas más ricas de Estados Unidos se lucren aún más, mientras tanto envían a sus hijos e hijas a la guerra. Envían a gente joven, envían a personas de mi edad a perder su vida por el pueblo israelí, por la clase de Epstein.
Eso es lo que está pasando en este momento y es despreciable. Y yo creo que el país lo entiende, porque por esa razón la guerra en este punto es tan impopular. No es bueno y es aún peor que a Donald Trump no le importe, porque significa que tiene algún motivo totalmente alternativo. Cree que esto es, ya saben, él consolidándose como un hombre poderoso en la historia y que puede usar la guerra para afianzar su proyecto autoritario, y eso debería de asustarnos a todos. Ciertamente me asusta a mí. Es por eso que los demócratas necesitan estar en una mayor oposición a esta guerra y hablar de cuán amplio es y será el daño, no solo para el estado económico de nuestro país, sino para el estado político y los intentos de Donald Trump de apoderarse del ejército por completo. Necesitamos más demócratas que sean antibélicos. Seguiré diciendo este nombre hasta que me quede sin aliento. Graham Planter es uno de los demócratas que de verdad considero que necesitan ganar las elecciones. De verdad tenemos que asegurarnos de que él venza a Susan Collins. Yo la verdad lo trato de nombrar en ciertos videos para que ustedes investiguen un poco quién es. De verdad, no pierden tiempo, es un gran político. Para mí es la mejor elección que hay hasta ahora. Pero bueno amigos, acabamos de llegar al final del video. Si ustedes llegaron al final, muchas gracias. De verdad significa mucho para mí. Les quiero pedir que por favor me pongan en los comentarios qué opinan de lo que acaban de ver. Por favor, díganme la verdad. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué opinan sobre lo que va a pasar a futuro en Estados Unidos? Su opinión para mí es lo más importante. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les gusta saber qué está pasando realmente en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos todos los días. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.